Episodio 2. Wallace delirando, Darwin divagando. Hubo una vez un joven inglés que en medio de fiebres tropicales y picaduras de mosquitos tuvo una revelación que cambiaría la ciencia. Este joven se llamaba Alfred Russel Wallace, y lo que escribió entre delirios llegó a la casa de Charles Darwin para remover todos los cimientos de su vida. Esta historia evolutiva tiene como protagonistas a dos genios, con secretos más jugosos que un reality show victoriano. Historias que incluyen relaciones amorosas intrafamiliares, experimentos poco éticos y hasta espiritismos. Dos mentes brillantes que descubrieron la selección natural y demostraron que el genio y la excentricidad van de la mano. Bienvenidos a Vida Absurda, donde la ciencia nos explica, se delira. Hoy hablaremos de los delirios febriles de Wallace y de las extrañas costumbres de Charles Darwin. La selección natural es el mecanismo que Darwin y Wallace propusieron para explicar cómo las especies cambian con el tiempo, o más bien, es lo que Wallace descubrió entre sudores febriles y Darwin maduró como un buen vino durante 20 años. En esencia plantea que los individuos de una población presentan variaciones, algunos más guapos, otros más listos. Además, los caracteres se heredan de padres a hijos, por eso nos parecemos más a nuestros padres que a los vecinos, a menos que algún secreto turbio exista. Algunos rasgos dan ventajas para sobrevivir y reproducirse, otros no nos permiten ser exitosos en el tema del amor. Y finalmente, la supervivencia y la reproducción no son al azar, y con el tiempo, esos rasgos se vuelven más comunes en las poblaciones. Es decir, la naturaleza selecciona sin intención ni conciencia, simplemente a través de la supervivencia diferencial. No hay un diseño divino, solo adaptación. No hay propósito celestial, solo persistencia terrenal. Una idea tan simple que tardó milenios en ocurrírsele a alguien, y tan revolucionaria que Darwin prefirió guardarla como un secreto de Estado hasta que el tiempo ideal llegara. La teoría de la selección natural es uno de los pilares de la biología moderna. Su impacto es profundo y multidimensional. En la ciencia explica la diversidad de especies, fundamenta la biología evolutiva, la genética de poblaciones y la ecología. Permite entender fenómenos como la resistencia a antibióticos y la especiación y la adaptación morfológica. Ahora hablemos sobre los personajes. Alfred Russel Wallace nació en 1823 y murió en 1913. Fue un naturalista, geógrafo y pensador británico. Además, según sus discretos biógrafos, un aventurero tropical en todos los sentidos de la palabra. Nació en Gales y comenzó su carrera como topógrafo y arquitecto. Sus expediciones fueron épicas en todo sentido. Entre 1848 y 1852 exploró la cuenca del Amazonas, donde hizo observaciones cruciales. Notó que las barreras geográficas como el río Amazonas y sus afluentes determinaban la distribución de especies relacionadas. En su trabajo sobre los monos del Amazonas de 1853 formuló una pregunta revolucionaria. ¿Podrán las especies relacionadas haber estado separadas alguna vez por una gran extensión de terreno? Traduciendo esta pregunta, se sugiere que la distribución geográfica actual de las especies es el resultado de procesos históricos de dispersión. En 1855, mientras trabajaba en Sarawak, Borneo, Wallace escribió sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies, donde formuló la famosa ley de Sarawak. Cada especie ha existido coincidiendo en el espacio y en el tiempo con especies estrechamente relacionadas. Era el preámbulo perfecto para su descubrimiento más famoso, la selección natural. Entre 1854 y 1862 realizó su expedición más legendaria por el archipiélago malayo, recolectando más de 125.000 especímenes y observando patrones de distribución que lo llevaron a formular la famosa línea de Wallace, una frontera biogeográfica entre Asia y Australia. Pero fue en 1858,
en la isla de Ternate, cuando la malaria lo tumba como un boxeador en el último round. Wallace, armado con papel, lápiz y una fiebre de 40 grados, anota su visión: selección natural. Y con la humildad que solo tienen los genios febriles, se la envía al naturalista más respetado de la época, Charles Darwin. Wallace no fue solo el codescubridor de la selección natural. Este hombre revolucionó múltiples campos, se ganó el título de padre de la biografía, introdujo el concepto de aposematismo para explicar los colores llamativos como advertencia de depredadores y formuló el efecto Wallace para describir cómo el aislamiento reproductivo conduce a la especiación. Pero quizás su contribución más visionaria fue convertirse en uno de los primeros ecologistas, décadas incluso antes de que el término siquiera existiera. Wallace presenció directamente la devastación ambiental en el Amazonas y el archipiélago malayo, vio cómo la tala indiscriminada eliminaba especies enteras antes de que pudieran ser catalogadas científicamente, documentó la extinción de orangutanes por la expansión de plantaciones y observó cómo la caza comercial diezmaba poblaciones de aves del paraíso. En sus escritos alertaba sobre la destrucción rápida y despiadada de todo lo que es grande, raro y hermoso, causada obviamente por la actividad humana. Mientras sus contemporáneos veían la naturaleza como un recurso infinito para explotar, Wallace comprendía que estábamos presenciando extinciones masivas e irreversibles. Era un conservacionista cuando la palabra conservación aún no se había inventado. Además, Wallace se convirtió en el principal defensor público de Darwin. En 1863, por ejemplo, un profesor de Dublín atacó la teoría evolutiva alegando que las celdas hexagonales de las abejas no podían ser producto de la selección natural. Wallace escribió observaciones sobre el artículo acerca de las celdillas de las abejas y sobre el origen de las especies, donde demostró matemáticamente que la forma hexagonal era precisamente el resultado más eficiente que la selección natural podría producir. Máximo almacenamiento con mínimo material de construcción. Básicamente le explicó geometría evolutiva al teólogo. En 1867, cuando el duque de Argyll publicó El reino de la ley, intentando refutar la selección natural, argumentando que la complejidad biológica requeriría intervención divina constante, Wallace respondió con creación por ley, donde argumentó brillantemente que las leyes naturales eran suficientes para explicar toda la complejidad observada sin necesidad de milagros continuos. Le demostró al duque que la evolución era más elegante que el diseño divino chapucero que él proponía. Por otro lado, Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury, Inglaterra, hijo de Robert Darwin, médico respetado, y Susanna Wedgwood, heredera de una dinastía ceramista. Su abuelo Erasmus Darwin ya había coqueteado con ideas evolutivas en forma de poesía científica. Desde niño, Charles coleccionaba conchas, sellos, minerales y muchas preguntas. Ingresó a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, pero abandonó tras descubrir que no soportaba la sangre. Una ironía suprema para alguien que después revolucionaría nuestra comprensión sobre la supervivencia del más apto. Luego pasó por Cambridge, donde estudió teología, aunque su fe pronto se desvanecería entre fósiles y escarabajos. En 1831, con apenas 22 años y recién graduado de Cambridge, Darwin recibió una invitación inesperada: acompañar al capitán Robert Fitzroy como naturalista en una expedición de 5 años alrededor del mundo en el barco llamado el Beagle. El Beagle zarpó el 27 de diciembre de 1831 desde Plymouth. Aunque el barco era pequeño y las condiciones duras, con riesgos de naufragio, enfermedades tropicales y un extremo aislamiento, Darwin aceptó el reto. Durante el viaje exploró costas, selvas, montañas y fósiles en Sudamérica, las Islas Galápagos, Australia y África. Pasó más tiempo en tierra firme que en el barco, recolectando miles de especímenes y tomando notas que más tarde alimentaría su teoría de la evolución por selección natural.
El Beagle regresó en 1836 y Darwin ya era una promesa científica. Fue nombrado miembro de la Real Sociedad Geográfica y se instaló en Londres, donde comenzó a publicar sus hallazgos. Aunque Darwin tuvo la idea central de la selección natural desde 1838, tras leer a Malthus y reflexionar sobre los fósiles sudamericanos y los pinzones de las Galápagos, no publicó su teoría sino hasta 1859. Hago un pequeño paréntesis aquí para contarles que en un par de episodios hablaremos de Thomas Robert Malthus, economista y reverendo inglés obsesionado con la idea de que la humanidad se reproduciría hasta comerse el planeta, y que argumentaba que dar ayuda a los pobres solo alentaría a reproducirse más, empeorando el problema demográfico. Estas ideas fueron muy importantes tanto para Wallace como para Darwin, y realmente fueron la base matemáticas para entender toda la selección natural. Volviendo al tema, 21 años de silencio estratégico. ¿Por qué? Pues en una Inglaterra profundamente religiosa proponer que los humanos descendían de formas animales inferiores era casi una blasfemia. Temía ser acusado de hereje por la Iglesia en Inglaterra, perder el prestigio académico y enfrentar el escarnio público. Así que optó por el método del coleccionista obsesivo, acumuló evidencias, escribió en secreto y esperó el momento justo. Pero todo no fue miedo. Darwin también era meticuloso hasta el extremo. Quería que su obra fuera irrefutable. Durante esos años estudió palomas, escarabajos, plantas y hasta su propio hijo como si fuera un espécimen más. Redactó miles de páginas, revisó cada argumento y se mantuvo ocupado con otros proyectos científicos. Aunque si usted gusta de ideas conspirativas, algunas personas arguyen que Darwin no era el científico tímido que nos vendieron, sino un maestro de la política académica. Durante esas 2 décadas estuvo muy ocupado construyendo su reputación, acumulando aliados en la Royal Society y manteniendo una red informal de informantes coloniales que le reportaban sobre el trabajo de otros investigadores. Hasta que en 1858 recibió una carta desde el trópico. Wallace, febril y delirante, había llegado a la misma conclusión. Darwin entendió que la evolución no espera. Pero todo estaba ya preparado. Darwin tenía décadas de evidencia, una red de contactos académicos y el timing perfecto para orquestar una presentación conjunta donde su trabajo apareciera como el más desarrollado. Darwin fue un personaje tan excéntrico como calculador. Su decisión de casarse con Emma Wedgwood, su prima hermana, no fue producto de un romance arrebatador, sino de una lista literal de pros y contras, donde evaluaba el matrimonio como si fuera un experimento científico. En la columna de casarse escribió perlas como compañía constantes y mejor que un perro, mientras que en no casarse incluyó terrible pérdida de tiempo. La endogamia familiar lo atormentó durante décadas. Después de la muerte de 3 de sus hijos, Darwin se convenció de que las muertes eran consecuencia directa de casarse con Emma. En sus notas privadas calculaba obsesivamente probabilidades de supervivencia, convencido de haber contaminado su propia línea evolutiva por una decisión matrimonial mal calculada. Pero lo más inquietante fueron sus experimentos domésticos. Darwin convirtió Down House en un laboratorio viviente donde sus hijos eran las ratas de laboratorio. Observó meticulosamente a William, su hijo mayor, registrando cada expresión y reacción, refiriéndose a él como eso o el sujeto de estudio, obvio para mantener la objetividad científica. Más cuestionable aún, diseñó experimentos para provocar deliberadamente miedo, alegría y celos en sus hijos, documentando cambios en respiración y coloración. La línea entre padre científico e investigador obsesivo se había difuminado por completo. Estas notas fueron fundamentales para su obra The Expression of the Emotion in Man and Animals de 1872 y su artículo A Biographical Sketch of an Infant de 1877. ¿Era esto éticamente correcto? Tal vez para su época no era ni siquiera cuestionable.
Hoy en día, si realizo experimentos de este tipo con mi hija, al menos sería funeado, pero muy seguramente terminaría en la cárcel. Las ideas discriminatorias de Darwin fueron aún más problemáticas. En The Descent of Man de 1871, Darwin no se limitó a teorizar sobre la evolución, también jerarquizó a la humanidad con una confianza pasmosa. Expresó que los hombres alcanzaban mayor eminencia en cualquier actividad intelectual que las mujeres. Describió a la mujer como un ser que estaba entre el hombre y el niño, en términos evolutivos, y justificó estas diferencias como producto de la selección natural. Pero no se detuvo ahí, también clasificó razas humanas según una supuesta escala evolutiva, colocando a los europeos en la cúspide y sugiriendo que las diferencias culturales reflejaban diferencias en la capacidad mental heredada. O sea, yo como latino no la veo bien librada en esta clasificación. Aunque algunos defienden que eran ideas comunes en su época, otros autores contemporáneos como Wallace o Humboldt mostraban posturas más igualitarias. Darwin, en cambio, reforzó el androcentrismo y el racismo científico con una aparente base empírica que tendría consecuencias nefastas durante décadas. Sin embargo, Wallace también tenía sus rarezas. Lo que biógrafos discretamente omiten es que 8 años en el paraíso tropical no fueron solo expedición científica. Wallace vivió completamente liberado de las restrictivas normas victorianas, explorando no solo la biodiversidad, sino también las costumbres locales y el amor, con una intensidad que habría escandalizado a Londres. Su relación con Ali, su asistente local, que llegó a denominarse Ali Wallace, sugiere una intimidad que iba mucho más allá de lo meramente profesional. Pero las verdaderas excentricidades de Wallace comenzaron después de regresar de los trópicos. La muerte de su hermano Herbert en el Amazonas lo había dejado con una herida que nunca sanó y se obsesionó con el espiritismo de manera tan intensa como había estudiado mariposas. Las secciones espiritistas se convirtieron en su manera desesperada de contar con Herbert, organizando encuentros con médiums bajo condiciones supuestamente controladas. Wallace defendió el espiritismo con argumentos que consideraba científicos, catalogó los fenómenos en categorías. Por una parte estaban los efectos físicos, donde existía movimiento de objetos. En segundo lugar se encontraban los efectos mentales, comunicación con espíritus. Y finalmente efectos de materialización, aparición de formas espirituales. Su tesis central era que estos fenómenos eran tan reales como la electricidad o el magnetismo, pero requerían condiciones especiales para manifestarse. Sus experiencias más notables incluyen la famosa sección con Mr. Marshall en 1865, donde afirmó presenciar una mesa pesada levantándose completamente del suelo durante varios minutos, sonidos de percusión del interior de la madera, un acordeón tocando melodías complejas sin contacto humano visible y comunicaciones mediante golpes que respondían preguntas específicas sobre familiares fallecidos. Wallace documentó meticulosamente estas experiencias, pero sin aplicar controles básicos. Su defensa más notable en el espiritismo fue la de Daniel Douglas Home, el médium más famoso de la época. Wallace argumentaba que Home había sido observado por cientos de testigos respetables, incluyendo científicos, aristócratas y escritores famosos, que él operaba con luz suficiente en casas ajenas, sin preparación previa, y que había manifestado fenómenos en su presencia como levitación personal, elongación corporal, manos fantasmas materializadas y objetos pesados moviéndose sin contacto. Para Wallace, la evolución explicaba los cuerpos, pero no las almas. Creía que la humanidad estaba experimentando una evolución espiritual más allá de lo meramente biológico, y que el espiritismo era simplemente la siguiente frontera de la ciencia, no una superstición. Esta visión holística lo llevó a ser uno de los primeros en considerar que la conciencia humana podría tener aspectos que trascendían la biología evolutiva.
Sus libros sobre el espiritismo, especialmente Miracles and Modern Spiritualism, de 1875, escandalizaron a la comunidad científica. Thomas Huxley, denominado el perro de Darwin por su defensa de la teoría de la selección natural, llegó a decir que Wallace tenía un tornillo suelto cuando se trataba de lo sobrenatural. La contradicción era flagrante. El hombre que descubrió la selección natural mediante evidencia empírica y rigurosa suspendía completamente su juicio cuando se trataba de fenómenos psíquicos, o al menos esas eran las críticas durante la época victoriana. Las consecuencias fueron devastadoras para su legado. La comunidad científica victoriana, que ya luchaba por establecer la evolución como una teoría respetable frente a la resistencia religiosa, no podía permitirse que uno de sus codescubridores fuera percibido como un excéntrico que conversaba con fantasmas. Thomas Huxley, por ejemplo, deliberadamente minimizó las contribuciones de Wallace en presentaciones científicas para evitar asociar la selección natural con creencias sobrenaturales. Wallace tuvo la epifanía en una fiebre tropical mientras vivía aventuras que habrían escandalizado a la Inglaterra victoriana. Darwin tuvo el crédito en frío mientras convertía a sus hijos en ratas de laboratorio y se obsesionaba con las consecuencias genéticas de haberse casado con su prima. Uno investigaba fantasmas, el otro creaba experimentos familiares dignos de una película de terror. Ambos tuvieron sus grandezas. Wallace revolucionó la biografía, el ambientalismo y defendió heroicamente la evolución, pero suspendió su pensamiento crítico cuando se trataba de espíritus. Darwin construyó la obra más sólida y completa sobre la selección natural, pero también reforzó discriminaciones de género y raza con aparente respaldo científico. Sin embargo, detrás de todo esto hay que reconocer una injusticia histórica. Wallace, por su espiritismo o su condición social menos privilegiada, fue deliberadamente marginado de la narrativa evolutiva. Mientras Darwin se convertía en el ícono de la ciencia moderna, Wallace quedaba relegado a una nota al pie, víctima de una comunidad científica que prefería un codescubridor menos excéntrico. Sin embargo, algunos historiadores proponen que adicionalmente del espiritismo lo que afectó a Wallace fue que, número uno, no residía en Londres, no tenía todo este networking académico con otros investigadores y adicionalmente tenía una personalidad mucho menos agresiva que la que tenía Darwin. Es importante entender que ambos científicos crearon una de las ideas más importantes de la biología moderna y que contribuyeron significativamente a cosas diferentes. Yo me considero que soy del equipo Wallace porque las contribuciones a la ecología que tuvo son increíblemente importantes, no solamente desde la parte ecologista, sino explicar la biogeografía. Para mí es muy importante. Pero es triste que al final y al cabo las consecuencias de unas decisiones de creencias espirituales hayan tenido una repercusión en su poco conocimiento. Yo sé que últimamente cada vez es más conocido la figura de Wallace. Sin embargo, es muy triste que nuestras diferencias en creencias termine afectando lo que nuestro conocimiento aporta. Muchas figuras en la historia han quedado olvidadas o han tratado de ser olvidadas porque tenían gustos sexuales diferentes, porque tenían creencias totalmente diferentes. Pero no es justo y no es lógico. Creo que detrás de toda la ciencia hay científicos y detrás de los científicos hay humanos que creemos y pensamos diferentes. Y nuestras creencias fuera del ramo de la ciencia, del campo de la ciencia, no deberían ser las que determinan si nuestras ideas son correctas o incorrectas. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Bioabsurda. Para el siguiente vamos a hablar de la selección sexual de los Bryan, aprovechando algunas publicaciones actuales que hubo sobre los Bryan por el presidente de Colombia. Vamos a abordar temas de selección sexual
y entender un paradigma bien interesante, y es porque a veces las hembras seleccionan machos que no parecen idóneos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme y por favor no se olviden de suscribirse a YouTube y Spotify. Gracias.